Grama TV. Hola, muy buenas. Hoy empezamos un nuevo formato de entrevistas en Grama TV. Lo vamos a estrenar dándole la bienvenida al entrenador más importante de la Fundación Esportiva Grama. Y no es otro que Juanma Pons, el entrenador del primer equipo. Juanma, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjame decirte, Juanma, que vamos a tener una charla entre amigos. Y en esa charla entre amigos a mí me interesa conocer a un Juanma no solo como entrenador, sino como persona. Ese Juanma que no vemos porque evidentemente está fuera del campo. Pero también quiero conocer, vamos a empezar por ahí, quiero conocer ese Juanma antes de la grama. Explícanos un poco la trayectoria de Juanma Pons antes de llegar en 2001 a Santa Coloma, a este estadio, a este campo, y venir de la mano de Antonio Morales. Bueno, pues si nos remontamos un poquito a mi lugar de nacimiento, que fue Madrid, pues allí empecé a jugar al fútbol. ¿Dónde, si se puede saber? Nos remontamos ya un poquito, bueno, yo me crié en Alcorcón, ¿no? Y allí estuve jugando en un club que ahora mismo milita en tercera división, que es el Tribal Valderas de Madrid, está en el grupo 7, y ahí estuve hasta juveniles en la cantera, donde pasé al Real Madrid División de Honor, estuve media temporada allí, luego me fui al Leganés Sub-19, y de ahí ya pues estuve en Moscardó en segunda B, en el San Sebastián de los Reyes, que viví un ascenso de tercera a segunda B, y ahí me fichó el Mérida en segunda A, pude dar el salto al fútbol profesional, vivir el fútbol profesional de cerca, y bueno, firmé 2 años y medio, estuve medio año, y luego al año siguiente me cedieron al Figueras, ya vine a Cataluña y de aquí ya no salí, porque cuando volví a Mérida el club por impagos desapareció, digamos que tuvo que empezar de cero. Déjame decirte que coincidió con esa temporada. ¿Llegaste a coincidir con Unai? No llegué a coincidir con él, no llegué a coincidir, pero sí es verdad que en Mérida estuvo Unai también, sí, que allí se dio a conocer mucho, y bueno, y volví a Figueras, donde estuve la segunda temporada, y ya de Figueras Ferran Manresa, pues que era en ese momento el director deportivo de la Grama, me firmó con Antonio Morales de presidente, y aquí pasé 4 maravillosos años. Y ahora, visto eso, ¿qué se siente? Porque yo siempre he pensado que evidentemente un mediocentro bueno, como tú, de calidad, que estaba ahí en el medio dirigiendo el cotarro, tiene ese ADN de entrenador ya desde que está dentro del campo, ¿verdad? Porque tú mandabas. Yo creo que yo te he visto jugar y mandabas lo suficiente como para saber que los que estábamos fuera sabíamos que Juanma Pons acabaría entrenando. Bueno, no lo sé. Lo que sí es verdad que cuando jugaba, por encima de, aparte de jugar, me gustaba entender el juego y ir más allá. Yo era de los jugadores que igual jugábamos en el campo del Cartagena, que de Figueras a Cartagena hay 900 kilómetros, jugamos a las 7 de la tarde, llegamos a las 7 de la mañana a Figueras, y en vez de dormirme, pues me veía el partido que había grabado, había dejado grabando el partido, me lo veía por la tele para ver en qué cosas se podía mejorar. Y bueno, cuando tú sientes el fútbol así, quiere decir que te gusta de verdad, ¿no? Y luego pues... Yo lo veo como llevar un entrenador dentro, y creo que con los años lo hemos visto. Así que, Juanma, aparte de toda esa trayectoria y ese entrenador que llevas dentro, ahora precisamente, ahora sí, que llevabas dentro por en aquel entonces, ahora que sí eres entrenador, ¿qué se siente al ser verdaderamente el que dirige no, te he dicho antes lo del cotarro, pero el que dirige el vestuario? No es lo mismo, como decíamos, analizar el partido cuando estás dentro, cuando eres partícipe del juego, que cuando eres partícipe pero desde el banquillo. Creo que tienes más posibilidades de influir sobre el resultado y sobre lo que pueda pasar desde dentro que desde fuera, evidentemente, ¿no? Sí, hombre, a ver, cuando eres capitán, como me ha tocado alguna vez en varios vestuarios, desde dentro puedes hacer muchas más cosas porque eres más cercano al compañero, ¿no? Y aportas tu granito de arena desde dentro, pero qué duda cabe que la figura de entrenador es muy importante, porque al final es el que también coloca las piezas en un sistema correspondiente, y luego bueno, pues el que indica un poco cómo hay que hacer en ataque, en defensa, con, sin balón, y una serie de mecanismos que tienes que tener, ¿no? Y creo que las dos figuras son importantes. Para mí la etapa más bonita es la de jugador, porque lo vives dentro, y sientes mucho, ¿no? El fútbol desde dentro, ¿no? Y porque lo estás compitiendo. De entrenador se sufre mucho, es decir, la gente, los compañeros, cualquier compañero que haya sido entrenador sabe que es una profesión muy difícil, porque dependemos constantemente de los resultados y dependemos de los jugadores, ¿no? Nosotros podemos trabajar, podemos preparar los partidos, pero luego son los jugadores los que los llevan a cabo y los que sacan los partidos adelante.
Vamos a cerrar y me gustaría cerrar con dos cosas. La primera de ellas es, volviendo a retrotraernos en el pasado, lo hemos hablado alguna vez en conversaciones amistosas, aquel penalti en Miranda. Hay que tener una sangre fría enorme para tirar un penalti definitivo en una tanda de penaltis de un descenso, un posible descenso a tercera división, y meterlo por la escuadra derecha. Tiene Juanma Pons esa sangre fría. Bueno, yo soy una persona además de sangre caliente que sangre fría, cuidado, ¿eh? O sea, yo tengo sangre mediterránea de mi padre, y en ese momento, sí es verdad que esa temporada con Julia García primero, luego Pachi Salinas, me tocó tirar los penaltis y se me dio bien, tiré 4 o 5 y creo que los convertí todos y los iba cambiando de lado, ¿no? En ese momento me tocó tirar el quinto, que sabía que si lo metía nos salvábamos, y os voy a contar una anécdota que me dio mucha tranquilidad, ¿no? Que fue cuando el árbitro me da el balón. Como ya nos conocíamos de anteriores ocasiones, pues me dijo, tranquilo Pons, que lo vas a meter. Entonces al final esas cositas, esos pequeños detalles, ¿no? Pues dices, coño... Eso es lo que hace que parezca que... Bueno, sí, en ese momento puse el balón y también dije, hay que meterlo porque esto es un infierno. Veníamos ese año de pasarlo muy mal, con el equipo físicamente roto por la Copa del Rey, que fue el año de la Copa del Rey, que jugamos 8 partidos de más y no había piernas. La verdad es que si nos hubieran derrotado en esa eliminatoria, luego en la repesca, que entonces solo bajaba uno de 4 de promoción, yo creo que nos hubiera tumbado el Fuenlabrada, creo que era. Y bueno, al final se metió el penalti, nos salvamos y nos quitamos un gran peso de encima para que la Gramenet se mantuviera en segunda B. Y ahora, para acabar, ahora sí, hace poco más de un año que eres entrenador de la Fundación Esportiva Grama. La confianza de Antonio Morales en Juanma Pons y de todo el equipo que conformamos esta familia de la Fundación Esportiva Grama es férrea, porque creo que así se ha demostrado. Pero déjame decirte que ha sido una labor extraordinaria, que desde dentro a lo mejor no se ve tanto, pero sí que es cierto que en este año y medio has conseguido ese ascenso a tercera división. Muy difícil porque cogiste el equipo en media tabla, pegó un arreón final que nos colocó arriba y finalmente conseguimos el ascenso, y ahora la verdad es que a pesar del esfuerzo que estamos haciendo, que está siendo una temporada dura, pero estamos luchando por mantenernos en tercera división, y ese trabajo de Juanma Pons, la verdad es que, ¿cómo te lo voy a explicar? Realmente Juanma Pons cuando vino aquí venía dispuesto evidentemente seguro que venías, pero ¿pensabas que iba a ser tan duro todo esto de la Fundación Esportiva Grama? Bueno, la primera etapa, que es la del año pasado, cuando aterrizo, sí es verdad que cuando hablo con el Presi, que lo veíamos muy difícil los dos, ¿no? Porque estábamos a 8 puntos, el Vic llevaba un partido menos, que podían ser 11, pero también es verdad que según iban pasando las jornadas, los astros se iban alineando, porque nosotros ganábamos y resulta que pinchaban Mataró, el Vic y el Panamós, que iban por encima, y empezaron a darse una serie de resultados que ya la quinta, sexta jornada, cuando ya llevábamos 5 victorias y un empate, veíamos que era posible. Y ya habíamos recuperado el terreno perdido y ya nos metimos en esa segunda plaza, que luego con la pandemia también, afortunadamente, al no jugarse playoff y con las reformas y tal, nos ascendieron, y bueno, ya ahora en tercera división sí que es una etapa más difícil. ¿Por qué? Porque está costando mucho, ¿no? Por la pandemia, nosotros intentamos mantener el bloque, al final es una categoría más, todo esto se nota, pero no obstante sí es verdad que con el paso de las jornadas el equipo es como que estamos cogiendo el pulso a la categoría. Yo estos 2 últimos partidos de Vilassar, que empatamos a 0, y este último contra Horta, que hemos ganado 0, el equipo se ha visto con las líneas más juntas, con más consistencia, ¿no? Y creo que esta va a ser la clave para que seamos capaces de estar ahí y de seguir creciendo, ¿no? Yo voy día a día, ahora toca Bañolas y solo pienso en sacar ese partido adelante, no pensamos en otra cosa. Pues Juanma, partido a partido, ahí estaremos nosotros para narrarlo en Grama TV, para verlo en Grama TV, mejor dicho, y para narrarlo en Grama Radio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte en lo que queda de temporada. Gracias a vosotros, Dani.